Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Hermanas, como les comentaba, en esta primer clase, en esta primer reunión, vamos a ver un nuevo año, pero un mismo Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo terminaste este año? ¿Estás acaso como esta mujer que has venido cargando rupturas, amarguras, complejos, traiciones, humillaciones, enfermedades, baja autoestima, miedo, tristeza? Cada una de las maletas que carga esta mujer, que podemos ver que inclusive ya no puede, ya sus pies están torcidos de querer cargar estas cosas, aunque ya físicamente no lo puede hacer. Muchas veces como mujeres nos aferramos a querer seguir cargando cosas que ya no nos ayudan y no nos permiten continuar. Las cargas se han vuelto muy pesadas, inclusive ya ella está tan cargada que ya inclusive ya no ve ni a dónde va. Su mirada está siendo ya obstruida, está siendo obstaculizada y ella ya no puede ver más. Sin embargo, se aferra a querer seguirlo haciendo. Y la pregunta aquí es entonces, ¿por qué si nosotras somos hijas de Dios, que creemos en Dios, que decimos confiar en Dios, por qué aún queremos seguir arrastrando cosas del pasado? Y la respuesta es, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. No ha nacido en nuestro corazón ese espíritu, esa alma en donde se encuentran nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, que debe de ser renovada y debe de ser transformada. Necesitamos nosotros liberarnos de todo eso y hacer en nuestra vida una sanidad interior, renovar nuestro entendimiento. Hoy estamos comenzando un año más y tenemos un mismo Dios, el Dios de siempre, el Dios de nuestros padres, el Dios que nos redimió, el Dios que nos salvó, el Dios que está con nosotros, que nos ha dado promesas, que nos ha perdonado, que nos ha justificado, que nos ha regalado una vida eterna y que aún antes de que nosotros estemos una vida eterna con Él, nos ha llenado de promesas para que nosotros las recordemos todos los días. Nosotros tenemos que empezar a edificar, si aún no lo hemos hecho, con cimientos fuertes. Tenemos que hacerlo ahora con los mejores materiales, a través de la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy claro este versículo cuando dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros vamos a necesitar llenarnos de pensamientos, pero de pensamientos que nos fortalezcan, no de pensamientos que nos debiliten. Cuando nosotros pensamos que las cosas son fáciles, no son así. El mismo apóstol Pablo decía,
Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que nosotros estamos hoy viviendo una carrera, tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos un propósito como mujeres y tenemos que hacerlo de esta manera. Dice este versículo, olvidando lo que queda atrás. Si esta mujer hubiera tomado la decisión de olvidar lo que ya había pasado, lo que ya había vivido, no estaría así de cargada y de imposibilitada para poder continuar. Entonces, tenemos que hacer un cambio, hermana. Santi, si pasas a la segunda diapositiva, por favor. Gracias. Dice el Señor, para que nosotros podamos hoy edificar algo diferente, tenemos que poner los cimientos. Nosotros no podemos construir algo nuevo sobre escombros. Si nosotros hemos visto en lo normal que vemos, podemos ver que inclusive cuando hay un terreno y queremos empezar a hacer una construcción, lo primero que tenemos que hacer es limpiar ese terreno. Tenemos que quitarle todo el cascajo, todo el desperdicio. Quizás a lo mejor había una pequeña construcción y nosotros hoy tenemos una idea de hacer una casa hermosa, bonita, como nosotros la hemos planteado, como Dios nuestro Padre ha planteado para nosotros un futuro mejor, un futuro esperanzador. Y nosotros tenemos que ver que queremos que ese objetivo se cumpla. Entonces nosotros, si vemos que el terreno está lleno de cosas que no nos sirven, lo primero que vamos a tener que hacer es limpiar ese terreno, es limpiar nuestros pensamientos, para que nosotros podamos hacer unos cimientos que nos lleven a tener una construcción firme y fuerte. Si ustedes ven aquí en esta imagen, tenemos el cimiento, que es la parte ancha que podemos ver por debajo, y es una parte que no se ve, porque si ustedes se dan cuenta, esas pequeñas rayitas son la parte donde está sumergido ese cimiento, por debajo de la tierra. Es algo que quizás no se va a ver, pero que tiene la suficiente anchura y la suficiente superficie para poder sobre ello edificar algo nuevo. Esta parte ancha será lo suficientemente fuerte para poder sustentar el edificio que se construirá, la casa que se construirá, el edificio que se llevará a cabo. Por eso dice el Señor en Isaías 28:16. Pero eso dice el Señor omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Es decir, nuestra piedra angular, la piedra preciosa para un cimiento fuerte, es la que dice el Señor: yo pongo. La función del cimiento, entonces, es el de redistribuir de manera adecuada las cargas hacia el suelo en una superficie llamada zapata, corrida para que las paredes que deban construirse sobre el suelo, es decir, el sobrecimiento, esta parte permita elevar los tabiques para que estos no se humedezcan por el efecto de las capas de la tierra donde está el cimiento, donde está el agua, que se puede trepar desde el suelo hasta los muros. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene entonces el que nosotras como mujeres
tengamos esos cimientos tan fuertes, tan, tan especiales, porque si nosotros no tenemos esos cimientos fortalecidos, no podremos sobre edificar, sobre cimentar. Entonces, hoy, esta noche, tenemos un llamado a hacer la diferencia. Hemos terminado un año difícil, hemos comenzado un año difícil también, con ciertas incertidumbres, pero si nosotros seguimos teniendo pensamientos negativos, pensamientos destructivos, pensamientos de depresión, porque nos sentimos solas, es tiempo, hermana, de que hoy en esta noche el Señor te habla para que tus cimientos, tu terreno, tu tierra pueda ser cimentada en Él, puedas limpiar todo ese tipo de pensamientos y de acciones para que Él pueda hacer un sobrecimiento sobre ti. Cimientos fuertes. Gracias, podemos dejar de compartir. Dice también Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque es muy importante que nosotros limpiemos nuestros pensamientos, si no, no estarían escritos en la palabra. Por eso dice, no os acordéis, porque somos muy fáciles de estar recordando más las cosas negativas que las positivas. Tendemos más a llenarnos de ese tipo de pensamientos, de esas cosas pasadas y traerlas a memoria siempre. Y esas cosas van a llegar a suceder como esta mujer. O sea, ya no poder y querer seguir trayéndolas. La historia de esta noche que vamos a ver y que el Señor va a utilizar para hablarnos mucho es la historia de una de las mujeres. Dentro del canon de la Biblia encontramos el nombre de 2 libros de 2 mujeres que por algo están ahí. Son 2 mujeres muy importantes para nosotras. La primera de ellas es Esther y la segunda es Ruth. Y esta noche vamos a ver a Ruth. Todo este preámbulo es para ver esta historia. Ruth, al igual que Esther, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ruth era una mujer moabita. Este libro es un libro muy pequeño, de tan solo 4 capítulos, y nos va a enseñar las costumbres judías de esa época. Nos va a hablar de un plan de redención, de amor, de devoción, de necesidades diarias, pero también de un plan de salvación. Esta historia de Ruth comienza de la siguiente manera. Había un hombre que decidió dejar su tierra porque en ese momento existía una escasez en Belén, su tierra. Tomó entonces a sus 2 hijos, a Malón y a Kelión, y partió a Moab. Esta historia se nos dice que sucedió en un periodo de 450 años aproximadamente, cuando Dios otorgó la autoridad a los jueces para gobernar Israel. Recordemos que este libro fue desarrollado precisamente en la época de los jueces. Entonces, Israel y Moab eran enemigos. Dios había dado instrucciones específicas que su pueblo de Israel no debía de tener ninguna relación con los moabitas. Y aquí entonces surge una palabra. ¿Por qué ellos tomaron la decisión de dejar su tierra donde el Señor había dicho que fluiría leche y miel? Un lugar donde era la casa de pan, donde existía una provisión. ¿Por qué decidió este hombre dejar ese lugar e irse a un lugar donde bien entendido tenía que no debía de hacerlo? Y entonces resulta que tal vez nosotras muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles y lo que queremos hacer es huir.
tenemos una situación de escasez, de falta de trabajo, de falta de provisión, llámese salud, llámese, no sé, en todas las áreas de nuestra vida, y nosotros queremos terminar huyendo. Así fue lo que hizo este hombre. Decidió huir y se fue a la tierra de Moab y cayó en esa tentación de decir, me voy y huyo de aquí y me llevo a mi familia. Y resulta que llegaron a este lugar y Elimelech murió en Moab. Y entonces dejó sola a Noemí, que era la esposa, a los hijos, y estos hijos, pues bueno, al encontrarse en Moab, pues desde luego terminaron casándose con mujeres moabitas, porque pues ahí es a donde estaban. Entonces, llegan ahí, se casan con ellas, aun cuando la ley de Moisés, como lo hemos visto, lo prohibía. Entonces, Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. Y después de 10 años, murieron los dos. O sea, viene de mal, mal, mal. O sea, la historia va mal, 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 ¿no? Entonces Noemí tomó la decisión de decir, bueno, pues ya no tengo nada que hacer aquí, entonces me voy a regresar a Belén, a la casa de pan, porque se rumoraba para ese momento, ya pasados estos 10 años, que la escasez en este lugar ya había terminado, y entonces habló con sus nueras y ellas estuvieron de acuerdo en ir con Noemí, arriesgarse, que a pesar de ser moabitas y de sufrir el desprecio, decidieron irse. Pero después resulta que ante todo lo que veían, Orfa decide regresar nuevamente a su pueblo y a sus dioses. Ella sí decide el decir, no, mejor me regreso, mejor me quedo donde estoy, pero Ruth permaneció firme y dijo, sí voy contigo. Entonces, aquí en esta historia, quiero que noten la parte de Ruth, que aparte de ser una mujer que era una mujer de decisiones, porque ella también era moabita. Dice la palabra que cuando ella toma esta decisión llora, porque para ella no era fácil hacer este cambio radical de una cosa a otra. ¿Cuántas veces nosotras tenemos que ser forzadas a través de lágrimas a querer, a dejar cosas que quizás estamos acostumbradas y que nos gustan por cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo serán? Pero Ruth toma esta decisión. Y entonces Noemí dice, bueno, pues yo ya como que ya me estoy enterando de que ya la escasez terminó y entonces ahora mejor me voy allá. Entonces podemos ver también el corazón de Noemí como diciendo, bueno, porque ella salió de ahí porque había una escasez. Después, cuando ella escucha que la escasez ya pasó, dice, ah, no, pues mejor entonces ahora mejor me regreso. Entonces, también ahí estamos viendo un corazón que está basado a la conveniencia, o sea, ¿qué me conviene? Donde siempre voy a tener lo que yo quiero, donde siempre voy a tener la abundancia que yo necesito o que yo creo necesitar, o voy a esperar a que Dios, en su infinito amor y misericordia y fidelidad, Él sea el que siempre me provea de lo que yo necesito. Muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas y decimos, es que Dios te estás tardando. Si tú eres un Dios que todo lo ve y está en todas partes, ¿por qué no ves la situación que estoy pasando y por qué no actúas? Y así es como le pasaba a Noemí. Entonces Noemí hoy decide, ok, ya veo que ya ha pasado esta escasez, me voy a regresar para allá. Y no es esa la condición del corazón que debemos de tener nosotros en nuestro pensamiento. O muchas veces nosotros vemos o sabemos de otras mujeres que les está yendo bien y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios sí está actuando en esta mujer y en nosotros no? O sea, ¿por qué Dios no pones tus ojos en mí? Y
esto nos lleva a nosotros verdaderamente a limpiar estos pensamientos, a quitarnos esa idea de querer ser espectadoras solamente y ponernos activas, activas en qué, en estudiar la palabra, en leerla. Dios siempre tiene algo que hablarnos a través de las reuniones de mujeres. Es triste ver de verdad cómo cuando se va a exponer un tema, se hace el mayor de los esfuerzos y la verdad el corazón de las mujeres no está dispuesto a escuchar la palabra más que cuando tiene una necesidad. Y eso no debe de ser el corazón. Dios es un Dios que está siempre. Él no es un Dios que dice, hoy sí tengo ganas de hacerlo y mañana no. Él es un Dios fiel, él es un Dios que siempre cumple lo que promete. Él no es hombre, Él no se arrepiente. Lo que nos ha dicho, lo que nos ha escrito, es para que nosotros confiemos y edifiquemos nuestras vidas en Él. Entonces, vemos aquí cómo Dios preparó todas estas situaciones para que finalmente Noemí regresara de donde salió. Noemí ahora se encontraba ya en este momento pues sin familia, ya los hijos habían muerto, el esposo también, su corazón se sentía ya hasta cierto punto renegando ya de la situación que estaba pasando. Por eso es que pues ella termina diciendo en el versículo 13, ¿no? Que todo me ha quitado, o sea, yo ya no tengo nada y muchas veces así es como nosotros nos podemos sentir, decir, Dios, o sea, de verdad, yo no sé qué quieres porque me has quitado todo lo que yo quiero. Pero vamos a ver cómo Ruth enfrenta en esta situación y en este momento decisivo frente a esta situación incierta, porque Dios, recordemos que nos mira aun cuando nosotros caminamos en esa incertidumbre, en ese tiempo de pruebas. Ruth dice la historia que también avanzó llorando porque pues no era fácil dejar todo atrás. También veía Ruth el comportamiento de la otra mujer que ella decía, me regreso. Y ella quizás no dudemos que en ese momento dijo, pues a lo mejor sí, pero quiero ir donde tú estás y donde tú vayas, como le dice a Noemí. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu tierra sea mi tierra. Entonces, ella está mostrando ser una mujer leal, una mujer firme en sus decisiones. No le importó la presión, se aferró a su decisión y nos enseña Ruth que nosotros como mujeres tenemos que tener una vida de determinaciones y de firmeza. Tenemos que decidir muchas veces lo mejor y lo mejor siempre será obedecer a Dios, esperar en Dios y confiar en Dios. Pero ¿cuántas veces mejor decidimos retroceder porque el miedo nos invade, ya nos decimos, no voy contigo, como que todavía te creo, Dios, pero a la vez dudo de lo que puedas hacer en mi vida. Ruth decidió cambiar radicalmente dejando todo, dioses falsos, por seguir al verdadero Dios. Nosotros hoy estamos en esta disyuntiva como hijas, obedecer a Dios en este año que comienza o decidir seguir desobedeciendo, seguir en donde estamos, donde a lo mejor hasta este momento muchas cosas se nos han sido robadas, mucha energía, mucha bendición también que Dios tiene previsto para nosotros y nosotros hemos decidido darle la vuelta y tomar otro rumbo. Y la pregunta es, ¿acaso este año que comienza dentro de nuestros propósitos solamente será una palabra de decir sí quiero, pero a la mera hora diré no puedo?
porque tengo muchas cosas que hacer, porque no tengo tiempo, porque quisiera, pero no es posible. De verdad que Dios, cuando nosotros nos disponemos a obedecerlo, Él va a organizar los tiempos. Esto es algo que de continuo lo escuchamos y yo también decía, pero ¿cómo voy a organizar mis tiempos si yo me faltan horas? Le faltan horas al día para que yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer. Y la gente que me conoce saben que siempre ando de aquí para allá y corriendo y siempre voy a lo que voy. Y hoy me doy cuenta de que de verdad Dios dispone los tiempos y las situaciones para poder estar con Él, para poder hoy compartirles a ustedes y para poder seguir aprendiendo de Él. Entonces, es posible que podamos hacer estos cambios en este año que comienza y no debemos olvidar nunca que Dios es un Padre que siempre quiere lo mejor para nosotras. Nosotras también como madres queremos lo mejor para nuestros hijos y Dios, que es nuestro Padre, no está exento de esto. Él quiere lo mejor para nosotros y muchas veces nos va a colocar en situaciones difíciles, como lo estamos viendo en esta historia de Ruth, para sacarnos y para llevarnos a cumplir su plan que es mejor para nosotros. Hoy, hermana, nosotros decidiremos si queremos seguir viviendo en Egipto, esclavizadas, con un trato catastrófico, deprimente, doloroso, o si de verdad hoy queremos buscar a Dios, recibir sus beneficios, porque estamos dispuestas a dejar todas esas maletas pesadas, todos esos escombros y poder comenzar algo nuevo ahora en Él, con Él y para Él. Detengámonos por un momento y pensemos en el fiel amor de Dios. Pensemos que de verdad hoy queremos dejar de ser esas mujeres espectadoras y queremos ser esas mujeres activas, esas mujeres proactivas, esas mujeres dispuestas a hacer una gran diferencia. Dice Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanas, en esta noche Ruth nos muestra aspectos muy hermosos que sobresalen en esta historia. Como punto número 1, hemos visto su firme convicción para empezar de nuevo. Ella, a pesar de no conocer, de no saber nada, su lealtad a Noemí, a la viuda que se encontraba sola, tuvo grandes recompensas. Ruth nos muestra a una mujer también de trabajo, de esfuerzo. Recordemos que ella llegó y no llegó a decir, bueno, pues, ¿dónde está lo que dicen que hay? No, ella llegó y se fue a los campos de Bosra y se fue a trabajar, a esperar lo que para ella se le pudiera dar. Por otro lado, Boaz, que era un hombre noble, generoso, hospedador, que ayudaba al pobre, al inmigrante, no dudó en hacerlo. Boaz, recordemos que es llamado el pariente redentor, que era una práctica judía de donde el pariente más cercano debía hacerse cargo de la mujer que se quedaba viuda, de su tierra, de sus hijas, para poder redimirla. Y así es como esta bella historia de amor se da entre Boaz y Ruth. Quizás el Señor tiene preparado algo que tú tanto anhelas en tu corazón, pero resulta que nosotros
No queremos que el Señor nos lleve a las tierras donde quizás está vos esperando a cada una de nosotras. Si tú te sientes sola, si tú sientes que ya no puedes, que has intentado y que no te han salido las cosas como tú esperas, es quizás porque lo has querido hacer en tus fuerzas y no has esperado a que el propósito perfecto de Dios se cumpla en ti a través de la obediencia, a través de esa disposición. Resulta en esta historia que antes que vos pudiese hacerse cargo de Ruth, existía otro pariente antes que él con el que pues podía casarse o le tocaría hacerlo según la tradición judía. Mas cuando éste se rehúsa, el que toma este lugar es precisamente vos. Así es que Ruth mostró una lealtad también a vos, a donde fue a recibir lo que para ella se le daría. Así es que él también se da cuenta de que Ruth es una mujer leal y termina casándose con ella. Ruth y vos tienen un hijo que trajo una nueva alegría, una nueva esperanza. La tragedia había sido revertida totalmente para estas dos mujeres, para Noemí y para Ruth. Aunque Noemí se encontraba desilusionada, esta parte trae a ella un nuevo aliento, una nueva esperanza. Así es que vemos que la valentía de Ruth permitió que las vidas se restauraran para traer sanidad a los corazones. Dios usa la lealtad y la valentía de Ruth que se combinaron con la generosidad de vos para hacer un nuevo comienzo, un nuevo proyecto de vida. El hijo que tuvieron Ruth y vos, llamado Obed, sería el abuelo del rey David, de quien se desprendería el día de mañana el linaje de Jesús nuestro Señor. Y así es como esta historia se entreteje para cumplir el verdadero propósito a través de vidas ordinarias haciendo historias extraordinarias. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.